Sevilla 2026. El aire dentro del salón olía a rosas blancas y a mentira. Nadie lo notaba todavía. Nadie, excepto la prometida, que estaba de pie junto a la ventana, con los guantes de encaje apretados entre los dedos, como si fueran lo único que la mantenía en pie. Los jardines de la finca relucían bajo un sol de octubre que no pedía permiso a nadie. Los camareros cruzaban el césped cargando bandejas de plata. Las flores colgaban de cada arco, de cada columna, de cada rincón que el dinero había podido alcanzar. Y el dinero había alcanzado muy lejos. Era el día antes de la boda. Y algo estaba a punto de romperse. No fue un sonido lo que lo anunció, fue el silencio que vino después. El tipo de silencio que cae cuando una palabra aterriza en el lugar exacto donde más duele y todos los presentes retienen el aliento sin saber todavía por qué. El tipo de silencio que solo ocurre cuando la verdad entra a un cuarto sin avisar. La prometida lo oyó antes de entender lo que significaba. Una voz pequeña, una voz de niño, una voz que no debería haber sabido lo que sabía. «Olvidaste la cámara que está encima de la puerta», dijo el hijo pequeño de la criada, y la prometida palideció. No fue un palidecimiento suave, de esos que pasan desapercibidos. Fue el tipo de palidez que transforma un rostro entero, que borra el color de los labios, que apaga los ojos de golpe, como si alguien hubiera cortado la luz desde adentro. Fue la palidez de alguien que ve su vida entera organizarse de otra manera en el espacio de un segundo. Fue el palidecimiento de quien comprende, en ese instante preciso, que el secreto que había enterrado con tanto cuidado durante tanto tiempo no estaba enterrado. Nunca lo había estado. La niñera del piso de abajo siguió doblando servilletas como si nada. El florista siguió ajustando el centro de mesa más alto. Nadie más había escuchado al hijo pequeño de la criada, o eso parecía, pero la prometida lo había escuchado, y ese era suficiente. Se giró despacio, con esa clase de lentitud calculada que usan las personas que están comprando tiempo, que están tratando de reorganizar el interior antes de que el exterior los traicione. Buscó al niño con los ojos. Ahí estaba, junto al umbral de la puerta principal, con una camisa azul arrugada y los zapatos todavía con barro de la mañana. Tenía quizás 9 años, quizás 10. Los ojos grandes, oscuros, completamente tranquilos. Los ojos de alguien que simplemente había dicho lo que era verdad sin comprender todavía el peso de haberlo dicho. La prometida abrió la boca, la cerró. El niño esperó. Y en ese espacio entre el momento en que todo era posible y el momento en que nada podría deshacerse, la prometida levantó la mirada lentamente, muy lentamente, hacia la parte superior del marco de la puerta. Allí, casi invisible contra la moldura oscura de madera antigua, había una pequeña cámara de vigilancia. Negra, discreta, con una luz diminuta que parpadeaba en verde cada 3 segundos como el latido tranquilo de una cosa viva. Llevaba meses ahí, y ella la había olvidado. No era posible explicar cómo se olvida algo así, pero los seres humanos tienen una capacidad asombrosa para no ver lo que no quieren ver, para entrenar los ojos a saltar por encima de lo que duele, para construir en la mente un mapa del mundo que omite estratégicamente los territorios peligrosos. La prometida había caminado por ese umbral docenas de veces en los últimos 3 meses. De veces con su secreto guardado debajo de la ropa, debajo de la piel, debajo de todo. Y en ninguna de esas veces había levantado la mirada hacia el ángulo exacto donde la cámara dormía con los ojos abiertos. El corazón le latió una vez, con fuerza, luego otra. Luego comenzó a latir demasiado rápido. En el jardín alguien lanzó una carcajada. Era la madre del novio. Esa risa específica que tiene la gente que nunca ha necesitado disimular, que nunca ha tenido que tapar un origen con gestos aprendidos o palabras calculadas. Una risa que llenaba el espacio como si le perteneciera por herencia. Porque le pertenecía. La prometida la escuchó y cerró los ojos medio segundo. Cuando los abrió, el hijo pequeño de la criada seguía mirándola. No había malicia en su rostro. Esa era quizás la parte más terrible. No había crueldad, ni intención,
ni el placer pequeño y oscuro que tienen a veces los niños cuando descubren que poseen algo que los adultos desean. Solo había curiosidad y la certeza despreocupada de quien simplemente ha señalado lo que existe. ¿La ves?, preguntó el niño, señalando hacia arriba con un dedo. Lleva encendida desde que llegamos. Mi mamá dijo que graba todo. La prometida no respondió de inmediato. Se quedó mirando la luz verde que parpadeaba con esa cadencia serena, implacable, completamente ajena al caos que estaba organizando en el interior de una mujer que al día siguiente debía aparecer ante 200 personas vestida de blanco. Blanco. ¡Qué color tan exigente! ¡Qué color tan imposible de sostener cuando debajo de él hay años de silencio acumulados como capas de sedimento en el fondo de un río que nadie ha querido remover? Porque los ríos con sedimento parecen tranquilos en la superficie, parecen mansos, incluso hermosos, y nadie que los mira desde la orilla imaginas lo que se mueve allá abajo, en la oscuridad donde la luz no llega. Pero la cámara había llegado. La cámara lo había visto todo. Y ahora, en la víspera de la boda, más cuidadosamente construida de los últimos 2 años, una voz de niño acababa de pronunciar las 5 palabras que la prometida más había temido escuchar en cualquier idioma, en cualquier boca, en cualquier momento de su vida. Olvidaste la cámara que está encima de la puerta. 5 palabras. Y debajo de ellas, como siempre debajo de las 5 palabras más simples, había una historia entera. Una historia que comenzaba mucho antes de este jardín, mucho antes de estas flores, mucho antes de este vestido que colgaba arriba en el cuarto más luminoso de la finca esperando el amanecer como si no supiera que el amanecer podría traer la ruina. Una historia que comenzaba con una mentira. No una mentira cruel. No una mentira construida con frialdad por alguien que no siente nada, sino el tipo de mentira que nace del miedo. El tipo que se inventa una noche, cuando el miedo es más grande que la valentía y el silencio parece la única forma de sobrevivir. El tipo de mentira que al principio pesa poco, que se lleva bien escondida durante semanas, luego durante meses, y que con el tiempo deja de sentirse como una mentira y comienza a sentirse simplemente como la versión del pasado que es posible sostener. Esa clase de mentira. La prometida exhaló despacio. La criada apareció al final del pasillo, con un montón de ropa blanca entre los brazos y el paso apresurado de quien tiene demasiado por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Vio a su hijo junto al umbral y le hizo un gesto rápido con la cabeza para que se moviera. El niño obedeció sin mirar atrás, con esa facilidad que tienen los niños para moverse de un momento al siguiente sin cargar el peso de lo que acaban de decir. La criada pasó junto a la prometida con una sonrisa breve, de esas sonrisas funcionales que existen solo para cubrir el silencio entre 2 personas que no comparten el mismo mundo. «Todo está casi listo», dijo la criada. «Mañana va a ser un día precioso». La prometida sonrió también de ese modo funcional. «Sí», dijo, «precioso». Y cuando la criada desapareció por el corredor, la prometida se quedó sola frente al umbral, con la cámara encima de la puerta, y la luz verde parpadeando en verde, siempre en verde, con la paciencia infinita de las cosas que graban sin juzgar, que registran sin opinar, que guardan con la misma dedicación los momentos de alegría y los momentos de derrumbe. La pregunta que nadie había hecho todavía, pero que estaba suspendida en el aire como el perfume de las rosas blancas, era una sola. ¿Quién más había visto lo que la cámara había grabado? Y la respuesta a esa pregunta era capaz de borrar en un día todo lo que había tomado años construir. La prometida no se movió del umbral durante un tiempo que no supo medir. El pasillo había quedado vacío. La criada había desaparecido con su montón de ropa blanca y su sonrisa funcional. Y el hijo pequeño de la criada se había ido con esa ligereza que solo tienen los niños, esa capacidad de soltar las palabras más pesadas del mundo y caminar hacia el siguiente momento sin mirar atrás. La luz verde de la cámara seguía parpadeando encima de la puerta, silenciosa, constante,
con la paciencia de quien no necesita apresurarse, porque ya tiene todo lo que necesita. Y la prometida se quedó ahí, sosteniendo el peso de algo que nadie más en esa casa podía ver. Porque el problema no era la cámara. El problema era lo que la cámara había grabado. Y el problema más profundo, el que vivía debajo de ese, era la razón por la que ella había olvidado que la cámara existía. Nadie olvida por descuido. Se olvida por necesidad. Se olvida porque hay cosas demasiado grandes para cargar y también demasiado grandes para recordar al mismo tiempo, y el cerebro elige, sin consultar, qué parte del peso deja caer primero. Ella había dejado caer la cámara. Había cargado lo otro. Siempre había cargado lo otro. Desde mucho antes de que existiera esta casa, este pasillo, esta boda que mañana convertiría su nombre en algo diferente. Había una ciudad antes de esta, una ciudad sin rosas blancas en los jarrones, ni manteles de lino, ni criadas con pasos apresurados. Una ciudad donde las ventanas tenían el vidrio raspado por el frío y las paredes olían a humedad permanente, ese olor que se instala tan hondo que ya no lo notas, pero que tu cuerpo recuerda cada vez que hace demasiado frío. Sevilla, 13 años atrás. Un piso en el cuarto sin ascensor con una sola ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba bien la luz del sol. Esa había sido su primera casa de verdad. Antes de eso, había habido cuartos prestados, sofás de personas amables que tenían sus propios problemas. Un periodo que la prometida nunca nombraba en voz alta, pero que habitaba el fondo de cada decisión que tomaba como una grieta en el suelo de una habitación que parece sólida hasta que la pisas en el lugar exacto. Su madre había muerto un martes. Eso era lo que más le había costado aceptar siempre. No el domingo, que habría tenido algo de poético. No el viernes, que al menos habría cerrado algo. Un martes, un día completamente ordinario con luz gris, y el sonido de un autobús pasando por la calle de abajo y el olor del café que alguien estaba preparando en el piso de enfrente. Su madre había muerto en un martes de noviembre y el mundo había seguido moviéndose exactamente igual, con la misma indiferencia perfecta con la que el mundo se mueve siempre ante las cosas que destrozan a las personas. La prometida tenía 19 años. No había padre que llamar. Había habido uno, en algún sentido técnico del término, pero había desaparecido cuando ella tenía 4 años con la misma facilidad con Talak, que se cierra una puerta y se olvida de comprobar si alguien ha quedado dentro. No había hermanos. No había tíos con teléfonos disponibles. Había una vecina del Linto que le dejó en el umbral un tupper con lentejas al día siguiente del entierro, y eso había sido todo el sistema de apoyo que el universo había decidido asignarle. 19 años. Un piso de alquiler que no podía pagar sola. Una caja con las cosas de su madre que no sabía si abrir o no abrir. Y una sensación en el pecho que no era exactamente dolor, porque el dolor tiene bordes y esto no los tenía. Esto era más bien una presencia constante, como el zumbido de una nevera vieja que nunca se apaga, que ya no escuchas conscientemente, pero que está ahí siempre, llenando el silencio de todos los cuartos. Había aprendido a vivir con ese zumbido. Había aprendido a construir cosas encima de él. Durante los años siguientes, la prometida había hecho lo que hacen las personas que no tienen red debajo. Habían caminado por el alambre con los brazos extendidos y los ojos mirando al frente, porque mirar hacia abajo no era una opción. Había trabajado en un hotel primero, limpiando habitaciones con el mismo silencio que ahora reconocía en la criada de esta casa, ese silencio profesional de quien aprende a moverse sin ser vista porque que te vean demasiado tiene un coste. Había estudiado por las noches. Contabilidad primero, después gestión. Había ascendido con la lentitud metódica de quien sabe que no puede permitirse caer porque no hay nadie esperando abajo para recogerla. Y en algún punto de ese camino había conocido a un hombre, no al hombre que esperaba en el altar mañana. A otro. Eso era lo que la cámara podía haber grabado. No el otro hombre directamente, porque esa historia pertenecía a otra ciudad y a otros años. Lo que la cámara podía haber grabado era la conversación.
La conversación que ella había tenido 3 semanas atrás en ese mismo pasillo, con una voz al teléfono que no debería haber reconocido, pero reconoció desde las primeras 2 palabras, porque hay voces que quedan grabadas en una parte del cuerpo que no tiene nombre anatómico, una parte que no olvida aunque el resto de ti haya de seguir adelante. Esa voz le había dicho que necesitaban hablar. Ella le había dicho que no había nada de qué hablar. Esa voz le había dicho un nombre que nadie en esta casa conocía, un nombre que pertenecía a una versión de ella que había enterrado con tanto cuidado, con tanta precisión quirúrgica, que a veces casi lograba creer que esa versión había sido otra persona completamente. Casi, porque las heridas que nadie ve sanar no desaparecen, se cubren. Se aprende a caminar de un modo que no las presione. Se construye una vida entera alrededor de la forma exacta del dolor para que el dolor quepa y no sangre hacia afuera. Y desde lejos, desde la distancia correcta, con la luz adecuada, parece que está sano, parece que todo está tranquilo. Parece que el agua es solo agua, sin nada moviéndose debajo, pero el agua oscura siempre sabe dónde está la superficie, y la prometida lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que el hijo pequeño de la criada había pronunciado esas palabras con la inocencia absoluta de quien no comprende el peso de lo que acaba de soltar en el aire. Lo había sabido mientras palidecía. Lo había sabido mientras sonreía a la criada con esa sonrisa funcional y decía que sí, que mañana iba a ser un día precioso. Lo sabía ahora, de pie frente al umbral, con la luz verde parpadeando sobre su cabeza. Alguien había podido ver esa grabación ya. O alguien iba a verla pronto. O alguien la estaba guardando, exactamente como la cámara guardaba todo, con paciencia, esperando el momento en que su valor fuera máximo. Esa era la naturaleza de los secretos que sobreviven demasiado tiempo. Que no se quedan quietos. Que tienen peso propio, y ese peso busca el punto más bajo del terreno, el lugar donde más daño puede hacer, y se instala allí con la misma paciencia de la humedad en las paredes, sin prisa, sabiendo que el tiempo trabaja siempre a su favor. La prometida se apartó por fin del umbral. Caminó hacia su cuarto, con el paso medido de quien no quiere que su modo de andar revele lo que está pensando. Porque en esa casa había ojos además de la cámara, y los ojos de las personas son a veces más peligrosos porque interpretan, porque añaden, porque van a buscar exactamente lo que quieren encontrar. Se sentó en el borde de la cama. Las sábanas eran de lino blanco con bordados en las esquinas. Olían a lavanda y a algo más limpio todavía. Ese olor a ropa planchada que en esta casa era constante, que formaba parte del aire de la misma manera en que el olor a humedad había formado parte del aire del piso de Sevilla 13 años atrás. Qué lejos parecía todo eso, y qué cerca estaba en realidad. Eso era lo que nadie entendía desde fuera, que la distancia entre lo que eres y lo que fuiste no es una línea recta que se alarga con el tiempo. Es más bien un círculo, y los círculos siempre terminan donde empezaron. Miró sus manos, las mismas manos que habían limpiado habitaciones de hotel, las mismas manos que habían sostenido la caja con las cosas de su madre sin atreverse a abrirla durante 6 meses. Las mismas manos que habían firmado contratos, ascendido pisos, construido algo que desde afuera parecía estabilidad y desde adentro era el resultado de un esfuerzo continuo, silencioso, sin testigos, del tipo de esfuerzo que no aparece en ninguna fotografía porque ocurre siempre en los momentos en que no hay cámara. Excepto que ahora sí había habido cámara, y la cámara no sabía distinguir entre el esfuerzo y la mentira. La cámara guardaba todo con la misma ecuanimidad perfecta, sin jerarquías, sin compasión, sin la capacidad de entender el contexto, la historia, el peso de lo que una persona ha tenido que cargar para llegar desde un martes de noviembre en Sevilla hasta esta habitación con sábanas de lino y rosas blancas en el pasillo. La prometida cerró los ojos, escuchó a casa a su alrededor, los pasos de la criada en el piso de abajo, una ventana que alguien cerraba en algún cuarto, el viento moviéndose suave contra el cristal,
con ese sonido de algo que quiere entrar y no puede, que empuja sin fuerza suficiente, que recuerda sin cesar que afuera existe un mundo más grande que cualquier habitación. Mañana era la boda, y en algún lugar de esta casa, o en algún servidor conectado a la cámara encima de la puerta, existía una grabación que nadie debería ver. La pregunta no era si alguien la había visto ya. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesta ella a hacer antes de que mañana llegara? La prometida abrió los ojos despacio, como quien regresa de un lugar muy profundo y no está segura de querer volver. La habitación estaba quieta. Las rosas blancas del pasillo desprendían ese olor denso y dulce que a ciertas horas de la noche deja de ser elegante y empieza a parecerse demasiado o algo que se está muriendo lentamente. La sábana de lino estaba fría del lado donde nadie dormía. Y la pregunta seguía ahí, suspendida en el centro del techo, como una mancha que la luz no lograba borrar del todo. ¿Qué estaba dispuesta a hacer antes de que mañana llegara? No lo sabía. Y esa ignorancia era nueva para ella, porque la prometida llevaba años siendo la clase de mujer que sí sabía, que calculaba, que preveía, que llegaba antes que los demás a las conclusiones difíciles y ya las había digerido cuando los otros todavía estaban procesando el impacto. Era una habilidad construida sobre escombros, como casi todas las habilidades reales. No venía de ningún talento innato, sino de haber aprendido muy temprano que nadie más iba a pensar por ella. Y que el precio de no pensar era demasiado alto. Pero esta noche el pensamiento no funcionaba. Esta noche solo había una imagen, la cámara encima de la puerta, ese pequeño ojo indiferente que registraba sin entender, que guardaba sin perdonar, que existía sin propósito propio más allá de almacenar la realidad tal como era, sin el filtro de la intención ni la gracia de la duda. Abajo, los pasos de la criada se habían detenido. La prometida escuchó ese silencio con una atención que normalmente reservaba para las habitaciones donde se tomaban decisiones importantes. El silencio de la criada no era el silencio del descanso. Era el silencio de alguien que también se está escuchando. Dos mujeres en pisos distintos de la misma casa, separadas por madera y cal y por todo lo demás, sosteniéndose en vilo mutuamente sin saberlo, como dos puntos de un mismo hilo tirando en direcciones opuestas. Llevaban semanas así, desde que empezaron los preparativos. Los preparativos habían llenado la casa con una energía que a la prometida le resultaba extraña y hermosa y un poco feroz, como esas plantas tropicales que crecen tan rápido que uno puede casi escucharlas expandirse si se queda quieto el tiempo suficiente. Las flores llegaban en cajas grandes, envueltas en papel de seda verde. Las telas se desplegaban sobre las mesas del comedor para que las manos expertas midieran y marcaran y cortaran con esa precisión que tiene algo de quirúrgico y algo de sagrado. Los catálogos de menús se apilaban junto a las listas de invitados. Los sobres con los nombres escritos a mano formaban torres pequeñas y perfectas sobre el escritorio de la sala principal. Todo tenía un nombre. Todo tenía un lugar asignado. Todo respondía a una lógica de representación que la prometida conocía bien porque la había estudiado durante años. Con la misma dedicación con que otros estudian idiomas o geografías o los movimientos del mercado. Había aprendido cuándo usar el tono formal y cuándo el cálido. Había aprendido a elegir los colores que comunicaban discreción sin comunicar austeridad. Había aprendido el peso exacto que debía tener una sonrisa para parecer genuina sin parecer excesiva. Era una educación sin aula, sin diploma, sin nadie que hubiera reconocido el esfuerzo. Y en medio de todo ese despliegue, en medio de las flores y las telas y los sobres y los catálogos, existían los cuartos de servicio. La prometida los conocía de una manera que nadie en esta casa suponía. Los conocía por el sonido que hacían antes del amanecer, cuando los primeros movimientos antes de que la luz entrara por cualquier ventana. Los conocía por el olor a jabón barato y a café recién hecho y a ese algo indefinible que tienen los espacios donde las personas trabajan de verdad,
con el cuerpo, con las manos, con las horas que los demás no quieren usar. Los conocía porque había vivido en lugares que se parecían a ellos, en habitaciones que tenían la misma temperatura de lo provisional, la misma promesa callada de que aquello era temporal, de que había algo mejor esperando al otro lado de suficiente esfuerzo. Ese algo mejor. Ahí estaba el anhelo, si uno sabía cómo mirarlo. No en el vestido que colgaba en el cuarto contiguo, blanco y perfecto, y construido para una versión de ella, que el mundo había decidido que debía existir. No en el anillo, o en los preparativos, o en los sobres escritos a mano. El anhelo verdadero de la prometida tenía otra forma. Era más pequeño que todo eso y también más grande. Era la clase de deseo que no cabe en ninguna categoría elegante, porque no tiene que ver con poseer, ni con alcanzar, ni con demostrar. Tenía que ver con pertenecer. No a una casa, no a un apellido. No a la historia que una boda cuenta sobre una mujer cuando esa historia es la versión que los demás necesitan creer. Tenía que ver con pertenecer a sí misma, que era la única forma de pertenencia que nadie le había ofrecido nunca sin condiciones y que ella nunca se había atrevido a pedir en voz alta. Porque pedir eso en voz alta parecía demasiado. Demasiado ambicioso, demasiado honesto. Demasiado peligroso en un mundo donde las mujeres como ella aprendían rápido que el espacio disponible tenía bordes y que los bordes se defendían. Esa palabra la había acompañado durante años como una sombra que nunca cambiaba de tamaño independientemente de la hora o de la dirección de la luz. Demasiado seria, demasiado cuidadosa, demasiado callada sobre ciertas cosas y demasiado presente en otras. Demasiado para algunos espacios y no suficiente para otros, y la contradicción de esos dos juicios simultáneos era el tipo de violencia, que no deja marcas visibles pero reorganiza algo interior con una eficiencia brutal. Abajo, los pasos de la criada se reanudaron. La prometida escuchó cómo se desplazaban hacia la cocina. Escuchó el ruido suave de agua, corriendo por un momento breve, y luego el silencio de nuevo. Imaginó a la criada en ese espacio pequeño y funcional, con las manos en el fregadero, con la cabeza inclinada hacia el trabajo, con esa dignidad particular que tienen las personas que hacen bien una cosa difícil durante mucho tiempo sin que nadie se los pida. Y pensó, no por primera vez, en el hijo pequeño de la criada, en cómo lo miraba cuando creía que nadie la observaba, en la atención que le prestaba, que era una atención diferente a la que prestaba a los demás, más lenta, más cuidadosa, con algo de reconocimiento en el fondo, como si ese niño le recordara algo que ella no podía nombrar del todo, pero tampoco podía ignorar. Tenía esa calidad de los niños que ven demasiado, no porque sean maliciosos, sino porque aún no han aprendido a no ver. Aún no han incorporado el filtro educado que enseña que ciertas cosas no se nombran, aunque estén ahí, perfectamente visibles para quien tenga los ojos abiertos. El hijo pequeño de la criada tenía los ojos abiertos, y esta noche eso era lo más aterrador de todo. La prometida se incorporó despacio en la cama. Sus pies encontraron el suelo. La frialdad del mármol a través de las medias, ese contraste brusco que tiene el efecto de un pequeño golpe que devuelve a la realidad. Se acercó a la ventana sin encender ninguna luz. Afuera, el jardín estaba en penumbra. Las luces de la calle alcanzaban apenas a perfilar los bordes de los setos, los contornos suaves de los rosales, la forma oscura de la fuente donde el agua dejaba de correr a cierta hora de la noche. Era un jardín caro. Todo en esta casa era caro con esa carestía particular que no grita su precio, sino que lo susurra en los materiales, en las proporciones, en la calidad del silencio que producen las paredes bien construidas. La prometida apoyó la frente en el cristal, frío, liso. La condensación de su respiración, formando un pequeño círculo opaco que desaparecía y volvía a formarse. Desaparecía y volvía, con esa regularidad que tienen las cosas que no saben hacer otra cosa. Había una versión de su vida donde esta ventana era todo lo que había querido. La altura, la vista, las flores blancas en el pasillo, la sábana de lino, el silencio bien construido.
Había pasado años moviéndose hacia algo que desde fuera se parecía exactamente a esto, y había habido momentos en ese camino donde la proximidad de esto era suficiente para sostenerla, para convencerla de seguir, para hacerle creer que el esfuerzo tenía una dirección que valía la pena. Pero el anhelo verdadero no vivía en esta ventana. Vivía en algo más pequeño e incógnito que ninguno de los preparativos había podido nombrar. Vivía en el recuerdo de una tarde en que alguien la había mirado sin querer nada de ella, sin evaluar ni calcular ni posicionar. La había mirado como si fuera simplemente una persona que estaba ahí, en ese momento, y eso fuera suficiente. Y ese recuerdo tenía la misma estructura que todos los anhelos verdaderos. Era demasiado sencillo para parecer importante y demasiado persistente para fingir que no lo era. Mañana era la boda. Y en algún servidor, conectado a la cámara encima de la puerta, una grabación esperaba con la paciencia de las cosas que no tienen apuro porque no tienen, con esa indiferencia perfecta de los archivos que no saben lo que contienen, pero lo contienen igual. La prometida apartó la frente del cristal, miró el jardín una vez más, la fuente quieta, los setos oscuros, el perfil de algo que desde aquí arriba parecía ordenado y desde adentro era la suma de todas las decisiones que había tomado, sin preguntarse del todo si eran las correctas o simplemente las... Y por debajo de todo eso, silencioso y sin permiso, el anhelo seguía creciendo. Como esas plantas que nadie riega y que sin embargo no se mueren, que encuentran el agua donde no debería haberla, que empujan hacia la luz desde grietas tan pequeñas que nadie se había molestado en sellarlas, porque nadie había creído que algo pudiera crecer ahí. Mañana llegaría. Y con mañana, la pregunta que esta noche no tenía tal respuesta. El cerco comenzó a cerrarse antes de que la prometida apagara la luz del dormitorio. No llegó de una sola vez. Calla. Las amenazas verdaderas no irrumpen con ruido de trueno ni con puertas que se abren de golpe. Llegan en capas, con la misma paciencia con que el agua filtra el cemento. Primero una humedad apenas perceptible, luego una mancha que no se puede ignorar. Luego la grieta que parte el muro en dos. Y esta noche, mientras la prometida apretaba los párpados con la esperanza de que el sueño llegara antes que el amanecer, las tres capas ya estaban en movimiento. La primera llegó a través del teléfono. Era tarde, pasada la medianoche. El número en la pantalla pertenecía a un abogado cuyo nombre la prometida reconoció de inmediato. Con esa clase de reconocimiento que no produce alivio, sino un frío súbito debajo del esternón. Era el abogado de la familia del novio. No el abogado de él. El de ellos. La distinción importaba más de lo que cualquiera que estuviera fuera de esa situación habría podido comprender. El abogado de él habría llamado de día. El abogado de ellos llamaba cuando calculaban que la guardia estaba baja, cuando el cansancio había erosionado los reflejos y era más fácil que alguien dijera algo que después no pudiera desmentir. La prometida no contestó. El teléfono dejó de sonar, y en ese silencio que siguió, denso como el aire antes de una tormenta, el mensaje de voz se depositó en el buzón con la discreción de algo que sabe que será escuchado, aunque nadie quiera escucharlo. La prometida lo abrió porque no hacerlo habría sido peor. Porque lo desconocido siempre pesa más que lo confirmado, y su mente ya estaba construyendo versiones del mensaje que probablemente superaban en horror a lo que realmente contenía. La voz del abogado era uniforme, profesional, de esa clase de profesionalismo que es en sí mismo una forma de violencia porque despoja a las palabras de toda temperatura humana y las convierte en instrumentos puros. Le informaba que ciertos documentos relativos a su historial habían llegado a conocimiento de la familia, que existían inconsistencias, que sería conveniente, antes de la ceremonia, tener una conversación, que él estaba disponible a primera hora de la mañana, que esperaba su llamada, nada más. Pero en ese nada más vivía todo, las inconsistencias que no nombraba, el historial que no describía, la conversación que sonaba a una reunión donde las decisiones ya estarían tomadas
Antes de que ella abriera la boca, la prometida puso el teléfono boca abajo sobre la mesilla de noche como si así pudiera enterrar la voz. Pero la voz ya estaba adentro. Esa fue la primera oleada. La segunda llegó con un sobre. No por correo, no a través de ningún canal oficial que dejara rastro. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta de su habitación en algún momento de la noche, con la silenciosa eficiencia de quien conoce bien los movimientos de esa sasa, de quien sabe cuándo los pasillos están vacíos y cuándo las cámaras miran hacia otro lado. La prometida lo encontró cuando se levantó a buscar agua. Estaba en el suelo, blanco y sin remitente, con su nombre escrito a mano en una caligrafía que no reconoció. Lo abrió. Adentro había 3 fotografías impresas. Nada más. Sin texto explicativo, sin firma, sin amenaza escrita porque la amenaza no necesitaba palabras. Las imágenes lo decían todo. La prometida las miró durante un largo tiempo que no supo medir. Las miraba y sentía que el suelo se adelgazaba bajo sus pies, que la solidez de las cosas que había construido con tanto cuidado durante tanto tiempo era en realidad una ilusión sostenida por la buena voluntad de personas que en cualquier momento podían retirar esa voluntad y dejar que todo se desmoronara. Las fotografías mostraban el pasado. Un pasado que ella nunca había negado completamente, pero que tampoco había contado. Porque nadie le había preguntado de la manera correcta y porque hay versiones del silencio que no son mentira, aunque tampoco sean toda la verdad. El problema no era lo que mostraban. El problema era que alguien las tenía. Alguien las había buscado, las había encontrado, las había impreso y las había puesto en ese sobre con su nombre y las había deslizado por debajo de su puerta la noche antes de su boda. Eso era el mensaje, no el contenido. El mensaje era: sabemos y estamos de estaca escasa y podemos llegar hasta ti cuando queramos. La prometida guardó las fotografías en el fondo de su bolsa de viaje, debajo de todo, con el instinto primitivo de quien entierra algo, no para destruirlo sino para ganar tiempo. El tiempo que, a estas horas, se estaba volviendo el bien más escaso que existía. Esa fue la segunda oleada. La tercera tardó más. Llegó con la luz. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse entre las cortinas con esa cualidad gris y sin compromiso de las mañanas de invierno, la prometida ya llevaba horas sin dormir. Escuchaba la casa despertar a su alrededor, el ruido de pasos en el piso de abajo, el sonido de la cocina poniéndose en marcha, el olor del café que subía por las escaleras como una normalidad burlona, porque ¿cómo podía haber café como si fuera un día cualquiera cuando el día que se aproximaba era el menos cualquiera de todos? Entonces llegó el mensaje de texto. No del abogado esta vez, de alguien distinto, un número que la prometida sí reconoció, y que por esa razón fue el más devastador de los 3 contactos. Era alguien del pasado que no debería saber dónde estaba ella. Alguien que solo podría haber obtenido esa información si alguien dentro de este círculo se la hubiera dado. El mensaje era corto, 4 líneas. Le decía que si la ceremonia seguía adelante, ciertas cosas saldrían a la luz, que él tenía la capacidad de hacerlo, que el único modo de evitarlo era que ella misma lo detuviera, que tenía hasta las 10 de la mañana para decidir. Las 10 de la mañana. La ceremonia estaba programada para el mediodía. 2 horas. La prometida leyó el mensaje 2 veces, 3, 4. No porque no lo entendiera, sino porque entenderlo completamente requería un esfuerzo que iba más allá del lenguaje, que exigía absorber no solo el significado de las palabras, sino todo el peso de lo que implicaban. Que había alguien coordinando esto. Que el abogado, el sobre con las fotografías, y ahora este mensaje no eran coincidencias separadas, sino movimientos de un mismo juego, y que ella había llegado a la mañana de su boda sin saber que había un juego en curso, hasta que el juego ya estaba en su etapa final. Eso fue la tercera oleada. Y después de la tercera oleada vino el fondo del fondo, que es ese lugar donde el pánico se aquieta, no porque haya desaparecido, sino porque ya no cabe más. La prometida se sentó en el borde de la cama con las manos en el regazo,
y miró el vestido que colgaba frente a ella, inmóvil, blanco, esperando con esa paciencia de los objetos que no tienen saciedad porque no tienen conciencia del tiempo. Lo había elegido 4 meses atrás. Lo había elegido sola porque así eran muchas de las cosas en su vida, hechas sola, decididas sola, sostenidas sola. El vestido era hermoso. Lo era de manera objetiva, de la manera en que son hermosas las cosas que costaron mucho y fueron confeccionadas con cuidado. Pero en este momento, mirándolo desde el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano y el sobre enterrado en su bolsa y la voz del abogado todavía resonando en algún lugar detrás de los oídos, el vestido parecía pertenecer a otra persona. A la versión de ella que había existido hace 24 horas, cuando la cámara encima de la puerta era solo un objeto en una pared y no una cuenta regresiva, porque ahí estaba, siempre ahí, la cámara. En todo lo que había sucedido esta noche, la cámara era la variable que ninguna de las otras amenazas controlaba completamente. El abogado podía ser respondido. Las fotografías podían ser contextualizadas. El mensaje podía ser ignorado, aunque ignorarlo tuviera consecuencias. Pero la cámara era diferente porque la cámara no actuaba por voluntad propia, ni podía ser persuadida ni negociada. La cámara simplemente había grabado lo que había grabado, y esa grabación existía en algún servidor con la misma neutralidad imperturbable con que existen los hechos que no pueden deshacer. El hijo pequeño de la criada lo sabía, eso era lo que más pesaba. Él lo sabía y era un niño. Y los niños no tienen la misma arquitectura de silencio que construyen los adultos a lo largo de años de aprender que hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen y fronteras invisibles que no se cruzan. Los niños dicen lo que saben porque no entienden todavía por qué no deberían hacerlo. Y la sencillez de eso, la absoluta sencillez de eso, era más amenazante que cualquier abogado, que cualquier sobre, que cualquier ultimátum con hora límite. La prometida se puso de pie. Se acercó a la ventana. Afuera el jardín estaba empezando a recibir la luz con esa timidez de las mañanas frías, cuando el sol no promete nada todavía, y el aire tiene esa textura de cristal que hace que todo parezca más frágil de lo que es. Los trabajadores ya estaban instalando las últimas sillas para la ceremonia al aire libre. Alguien ajustaba los lazos blancos en los respaldos. Alguien más colocaba arreglos florales en las mesas del banquete. Toda esa maquinaria de la celebración avanzando con su propia inercia, indiferente a lo que estaba ocurriendo en el piso de arriba, detrás de una ventana, en el interior de una mujer que miraba hacia abajo y sentía que había dos realidades corriendo en paralelo y que en algún momento las dos iban a chocar. El reloj marcaba las 7 menos cuarto. Tenía 2 horas y cuarto para las 10. Tenía algo más de 5 horas para el mediodía. Y tenía, suspendida encima de la puerta del salón principal, una grabación que podía ser encontrada por cualquiera que supiera buscarlas o que tuviera razones para buscarla, y al menos una persona en esta casa ya sabía que existía, y ya había dicho en voz alta lo que la prometida más temía que alguien dijera. El cerco era completo. Las 3 oleadas habían llegado y habían retrocedido, pero no habían desaparecido. Estaban ahí, en el perímetro, esperando. Y la prometida estaba en el centro de ese perímetro con un vestido blanco colgado frente a ella, y un reloj que no se detenía por consideración, ni por compasión, ni por ninguna de las razones que hacen que en las historias el tiempo a veces parezca condescendiente con quienes más lo necesitan. El tiempo no era condescendiente. El tiempo simplemente avanzaba. Como siempre. Como lo hace cuando nada en el mundo puede pararlo, ni el miedo, ni el arrepentimiento, ni el anhelo persistente de que las cosas pudieran ser distintas de lo que ya son. Afuera, alguien colocó la última flor en el último jarrón. Adentro, la prometida cerró los ojos una vez, solo una, y cuando los abrió ya había algo diferente en su expresión. No resolución todavía no, pero algo anterior a la resolución. El momento exacto en que una persona deja de esperar que la situación cambie sola y entiende que si algo va a cambiar,
va a tener que ser porque ella pone las manos en ello. Eso, también, era una clase de umbral. Y los umbrales, como las cámaras, una vez cruzados, no pueden ser no cruzados. El hijo pequeño de la criada estaba de pie junto al marco de la puerta y no había en él ninguna malicia. Eso era lo más difícil de sostener. Si hubiera habido malicia, habría sido más fácil. Si hubiera sido un adulto con un propósito calculado, con una sonrisa torcida y ojos que midieran el daño que podían causar, la prometida habría sabido cómo leer la situación. Habría sabido dónde colocar su defensa. Pero el hijo pequeño de la criada tenía esa clase de honestidad que solo existe antes de que el mundo te enseñe que la honestidad puede ser un arma. Y lo que dijo, lo dijo con la misma naturalidad, con la que un niño señala que afuera está lloviendo o que la sopa está demasiado caliente. Simplemente lo dijo. Lo dijo porque era verdad. Y la verdad, en boca de alguien que no sabe el peso de lo que carga, llega de una manera diferente. Llega sin anuncio. Llega sin preparación. Llega como llegan las cosas que no tienen la delicadeza de esperar el momento correcto, porque no saben que existe un momento correcto y un momento incorrecto, que existe el antes en que todo todavía puede contenerse y el después en el que ya nada puede recogerse del suelo. La prometida. El hijo pequeño de la criada sostuvo su mirada con esa serenidad particular que tienen los niños que no entienden por qué los adultos a veces se quedan quietos y pálidos frente a cosas que desde fuera parecen pequeñas. Y eso era lo que había en la cara de la prometida en ese instante. Palidez. No la palidez decorativa de una mujer que actúa sorpresa en una reunión social. Palidez real. La clase que no se puede fingir ni controlar. La clase que viene desde adentro, desde el lugar donde el cuerpo sabe, antes que la mente, que algo acaba de cambiar de manera irreversible, que una frontera fue cruzada, que el mapa que ella había estado usando para navegar los últimos días acaba de volverse obsoleto. Porque el hijo pequeño de la criada no había dicho algo vago. No había insinuado, no había murmurado en un pasillo, con la esperanza de que las palabras llegaran por caminos indirectos. Había dicho, con voz clara y directa, exactamente lo que sabía. Y lo que sabía era suficiente, era más que suficiente. Era, en realidad, todo lo que hacía falta para que el cerco que había estado cerrándose durante días se cerrara del todo. El salón donde se encontraban no era pequeño. Tenía techo alto y ventanas largas que dejaban entrar una luz de tarde que en otro momento habría parecido generosa, casi cálida. Las flores que alguien había colocado en los jarrones todavía sostenían su fragancia, aunque ya había algo en el aire que olía diferente. Algo que no era flor ni cera de vela, ni el perfume suave de los manteles recién planchados. Algo que olía más a tierra mojada antes de una tormenta. A ese instante exacto en que el cielo decide que ya esperó suficiente, la prometida respiró. Una sola vez, profundo. Y en ese segundo, mientras el aire entraba y salía de sus pulmones, algo que había estado suspendido durante demasiado tiempo, terminó de caer. No era la primera vez en su vida que algo caía. Conocía esa sensación. Conocía el sonido sordo que hace una cosa cuando toca el fondo. Ese sonido que no es dramático ni estridente, sino simplemente definitivo. El sonido de lo que ya no puede rehacerse. Lo había escuchado antes, en otros cuartos, en otros momentos, con otras personas que tampoco habían medido el peso de lo que decían cuando lo decían. Pero esto era así diferente, porque el hijo pequeño de la criada todavía estaba ahí, todavía la miraba con esos ojos que no sabían lo que habían hecho, y junto a él, en el umbral, había algo más, no una persona, no todavía, solo una presencia. Una sombra que se desplazó apenas en el ángulo donde la luz de la tarde no llegaba del todo, en ese espacio entre el marco de la puerta y la pared, donde la cámara de vigilancia encima de la puerta había estado registrando durante todo este tiempo lo que nadie había querido ver registrado. La prometida giró la cabeza. Despacio, con esa clase de movimiento que se hace cuando una parte de ti no quiere llegar al punto de llegada,
pero el resto de ti ya sabe que no hay manera de no llegar. Y allí estaba él. No era alto de una manera que llamara la atención. No era el tipo de hombre que entra a un cuarto y hace que los demás dejen de hablar. Llevaba ropa que nadie habría descrito con entusiasmo, la clase de ropa que se elige para ser funcional y no para ser recordada. Tenía las manos del tipo de persona que trabaja con ellas, no como decoración sino de verdad, manos que conocen el tacto de las cosas reales, el metal, la madera, la tierra apelmazada después de la lluvia. Había estado en ese salón durante todo este tiempo. En la periferia. En ese lugar donde se colocan las personas a las que los demás han decidido, sin decirlo en voz alta, que no hace falta mirar. No porque sean invisibles, sino porque la visibilidad, como tantas cosas, es una decisión que se toma sin saber que se toma. Una decisión que dice más sobre quien la toma que sobre quien es ignorado. Nadie lo había mirado. O casi nadie. Porque él había estado mirando. Con esa clase de atención quieta que no anuncia su presencia, pero no deja nada sin registrar. Había estado escuchando las conversaciones que los demás tenían con Tello Gundis de que él no escuchaba. Había estado viendo los gestos que la prometida hacía cuando creía que los únicos ojos en el cuarto eran los ojos que ya sabían lo que esperaban ver. Había notado el momento exacto en que ella palideció. Había notado el instante en que las palabras del hijo pequeño de la criada llegaron y encontraron el lugar exacto donde más podían doler. Y ahora él se estaba poniendo de pie. No de manera dramática. No con el tipo de gesto que en otras historias viene acompañado de música, que sube de volumen o de silencio, que cae de golpe como una cortina. Se puso de pie de la manera en que se ponen de pie las personas que han tomado una decisión con suficiente calma como para que la decisión ya no las perturbe cuando llega el momento de actuar. Con quietud, con esa firmeza que no necesita demostración porque no está tratando de convencer a nadie de nada. Solo está haciendo lo que ha decidido hacer. La prometida lo vio, y por un momento muy breve, no supo qué hacer con lo que estaba viendo. Porque no era lo que esperaba. Había esperado muchas cosas. Había ensayado mentalmente una variedad de escenarios durante las últimas horas, las últimas noches, los últimos días que habían pesado como semanas. Había imaginado confrontaciones y údices y conversaciones que se doblaban sobre sí mismas hasta volverse inmanejables. Pero no había imaginado estos. No había imaginado a este hombre que nadie miraba, levantándose de su lugar en la periferia y caminando hacia el centro del cuarto con ese paso que no pedía permiso y no pedía disculpas, sino que simplemente avanzaba, porque avanzar era lo correcto. El hijo pequeño de la criada lo miró. El hombre le sostuvo la mirada brevemente, y en esa mirada había algo que el niño, a pesar de su juventud, a pesar de su honestidad sin filtro, entendió de alguna manera, porque retrocedió un paso, no por miedo, sino con el instinto que tienen a veces los niños de reconocer cuando un adulto ha tomado el control de una situación, y cuando eso es algo que debe permitirse. El hombre se detuvo frente a la prometida, y no dijo nada, todavía no, primero la miró, de la manera en que muy pocas personas la habían mirado en toda su vida. Sin la capa de cálculo que tienen los ojos de quienes buscan algo, sin la capa de juicio que tienen los ojos de quienes ya decidieron lo que piensan antes de mirar. La miró como si ella fuera una persona completa y no un problema que resolver, ni una pieza que colocar, ni una historia que procesar. La prometida sintió algo moverse en su pecho. No era alivio. Todavía no era alivio. El alivio vendría después, si es que venía. Esto era anterior al alivio. Era el reconocimiento de que algo que había estado muy tenso durante mucho tiempo acababa de recibir, por primera vez, la posibilidad de aflojarse. Cuando él habló, lo hizo en voz baja. No susurró, no fue clandestino ni secreto. Habló en voz baja de la manera en que hablan las personas, que no necesitan subir el volumen para que sus palabras lleguen a donde tienen que llegar. Dijo que sabía lo de la cámara. Dijo que lo había sabido desde el principio. Dijo que no era el único que lo sabía,
pero que él era el único que había decidido hacer algo al respecto. La prometida lo miró sin hablar. Y él continuó. Dijo que había grabaciones que podían usarse en su contra y grabaciones que podían usarse en su favor, y que la diferencia entre unas y otras dependía completamente de quién las encontrara primero y qué decidiera hacer con ellas. Dijo que hay personas en el mundo que toman una prueba y la convierten en un arma, y hay personas que toman la misma prueba y la convierten en una protección. Y dijo, con esa voz quieta, que no temblaba ni pretendía heroísmo, que él no era de las primeras. La prometida tardó un momento en entender completamente lo que eso significaba. Cuando lo entendió, la palidez de su cara cambió de naturaleza. Siguió siendo palidez, pero ya no era la palidez del miedo. Era la palidez de quien acaba de escuchar algo que no esperaba escuchar, y que necesita un segundo, solo un segundo, para que su cuerpo se ponga al día con lo que su mente acaba de recibir. Él no esperaba gratitud. Eso también era visible. No había en su postura ni en su expresión ninguna señal de que esperaba algo a cambio. No había el gesto sutil de quien hace un favor con la intención de cobrarlo más tarde. Había, en cambio, la sencillez un poco desconcertante de alguien que actúa porque actuar es lo correcto. Y eso para él era razón suficiente. Eso era lo más extraño de todo. La prometida había estado rodeada durante años de personas que hacían cosas por razones. Razones económicas, razones sociales, razones que tenían que ver con el lugar que ocupaban en estructuras que ella también ocupaba, aunque nadie le hubiera pedido permiso para colocarla ahí. Había aprendido, con la clase de aprendizaje que no se busca, sino que se acumula, a leer las razones detrás de las acciones, a encontrar el ángulo, a seguir el hilo hasta donde llegaba. Pero este hombre no parecía tener ángulo, y eso, paradójicamente, era lo más difícil de procesar, porque la prometida no sabía qué hacer con algo que no podía desarmarse. No sabía cómo relacionarse con una generosidad que no pedía registro. Había olvidado, si es que alguna vez lo supo con certeza, que podía existir. El hijo pequeño de la criada seguía en el umbral. Ya no miraba a la prometida. Miraba al hombre con la misma atención silenciosa con que los niños miran a los adultos que les parecen verdaderos. Y había en su cara algo que se parecía al entendimiento. La clase de entendimiento que no viene de los años, sino de la capacidad de ver sin filtros, que es a veces la única ventaja real de no haber vivido todavía suficiente como para aprender a mirar con precaución. Afuera, el sol había bajado otro grado en el cielo. Las flores en los jarrones seguían siendo flores, pero su fragancia ya no era la misma de antes. Las cosas que huelen distinto no siempre huelen peor. A veces huelen distinto porque el aire cambió, porque algo que estaba cerrado se abrió, porque la tensión que comprimía todo aflojó lo suficiente como para que los olores volvieran a tener espacio de existir en su propio volumen. La prometida abrió la boca, y lo que salió no fue lo que había ensayado. No fue ninguna de las versiones cuidadosas que había construido mentalmente para los escenarios posibles. Fue algo más pequeño y más verdadero que cualquiera de esas versiones. Fue una sola pregunta. Una pregunta que no tenía nada de estratégica y todo de real. Preguntó por qué. El hombre no respondió de inmediato. Miró por la ventana un momento. Miró hacia ese lugar donde la tarde se estaba convirtiendo en algo diferente, donde la luz tenía ya esa cualidad particular de las horas que no son del todo día ni del todo noche, sino ese intervalo donde todo parece estar entre paréntesis. Luego la miró a ella, y dijo que porque había cosas que eran justas y cosas que no lo eran, y que él había decidido hace tiempo, en otro cuarto y otro momento, y con otras personas que ya no estaban, que no iba a quedarse sentado viendo cómo las injustas se imponían sobre las justas, simplemente porque nadie más decidiera ponerse de pie. La prometida no dijo nada. El hijo pequeño de la criada tampoco. Y en ese silencio, que no era incómodo sino lleno de la dignidad particular de los momentos que importan, algo que había estado a punto de destruirse, encontró la primera grieta por la que podría, si todo lo demás se alineaba, comenzar a repararse.
no era el final, todavía no. Quedaban cosas por decir, cosas por confrontar, cosas que saldrían a la luz con la inevitabilidad de lo que no puede seguir siendo contenido. Quedaba la sala de bodas y lo que la sala de bodas representaba. Quedaban las personas que habían tejido el cerco y el momento en que ese cerco tendría que deshacerse frente a ellas, no en privado, no en susurros, sino en el único lugar y de la única manera que hace que los cierres sean reales. Pero ahora en este cuarto, con la tarde entrando por las ventanas largas y el hijo pequeño de la criada todavía en el umbral y el hombre que nadie había mirado de en centro de las salas, había algo que no había habido antes. Un testigo. No el tipo de testigo que registra para acusar. El tipo de testigo que se pone de pie. El tipo que dice, con su sola presencia y sin necesitar palabras más largas que las que ya dijo, que no está dispuesto a mirar desde la periferia mientras algo injusto ocurre en el centro. Ese hombre existía, había existido todo el tiempo. Y la prometida que había aprendido desde muy temprano a no contar con que personas así existieran de verdad, y no solo en los relatos que la gente cuenta para consolarse, estaba ahora de pie frente a uno, sin haberlo buscado, sin haberlo pedido, con toda la torpeza y la emoción sin nombre de quien recibe algo que no sabía que todavía podía recibirse. Afuera, alguien llamó. Una voz que llegó desde otro cuarto, con la urgencia impaciente de quien no sabe que interrumpe algo. Y los tres, la prometida, el hombre que nadie miraba, y el hijo pequeño de la criada, miraron hacia la puerta al mismo tiempo. La noche todavía no había llegado. Pero estaba llegando. Y lo que tenía que ocurrir antes de que la noche terminara, todavía estaba por ocurrir, en el único lugar donde las cosas que han crecido demasiado para seguir siendo secretas, finalmente encuentran el espacio para ser lo que son. La sala de bodas todavía olía a flores blancas. Era ese tipo de olor que lo cubre todo, que se mete en las telas y en el cabello y en los pliegues de los vestidos que nadie ha usado todavía, y que en otro momento, en otra versión de ese día, habría sido simplemente hermoso. Pero la prometida ya no estaba pensando en flores, estaba pensando en la cámara, en lo que la cámara había visto, en todo lo que ya no podía deshacerse. Afuera, la voz que había llamado desde el otro cuarto llegó de nuevo, más cerca esta vez, con ese tono que tienen las personas acostumbradas a que sus palabras sean obedecidas antes de que terminen de pronunciarlas. Era la voz de alguien que todavía no sabía lo que estaba por ocurrir, que todavía creía que el día seguiría su curso, que la boda ocurriría, que el control que habían ejercido durante tanto tiempo continuaría ejerciéndose con la misma facilidad con que se ejerce una costumbre. Se equivocaba. El hombre que nadie miraba dio un paso hacia la puerta. No corrió, no gritó. Caminó con esa quietud que tienen los hombres que han decidido algo y que no necesitan anunciarlo porque ya vive completo en su manera de moverse. Y cuando abrió la puerta, la tarde entró de golpe, dorada y pesada, y con la tarde entró también la voz, ahora convertida en cuerpo, en cara, en los ojos de quien ve algo que no esperaba ver y que no sabe todavía cómo nombrarlo. Hubo un segundo de silencio. Un solo segundo, pero fue el tipo de silencio que no se parece a ningún otro. El tipo de silencio que ocurre cuando una versión del mundo termina y la siguiente todavía no ha comenzado a existir del todo. El hijo pequeño de la criada estaba de pie en el umbral. No había retrocedido. Tenía esa calma extraña que tienen los niños cuando han dicho la verdad y saben que la verdad ya está suelta en el aire y ya no puede volver a meterse en ningún lugar cerrado. Sus ojos miraban sin pedir disculpas, sin titubear. Y la prometida, que había pasado años aprendiendo a hacer su cuerpo pequeño, a ocupar menos espacio del que le correspondía, a bajar la mirada antes de que alguien se la pidiera, respiró. Fue una sola respiración. Pero fue distinta a todas las respiraciones anteriores de ese día. Fue una respiración que no venía del miedo. La criada llegó después, con las manos todavía cubiertas de harina, porque había estado en la cocina cuando el mundo había comenzado a deshacerse y porque nadie le había avisado
y porque los mundos que se deshacen no esperan a que la gente esté lista. Miró a su hijo, miró a la prometida, y en ese orden, sin decir nada, comprendió todo lo que había ocurrido y todo lo que estaba por ocurrir. Hubo quienes, esa tarde, intentaron hablar primero, quienes llegaron con explicaciones preparadas, con versiones cuidadosamente construidas a lo largo de meses de mentira cuidadosa, quienes creyeron que si hablaban con suficiente autoridad, si levantaban lo suficiente la voz, si invocaban los nombres y los apellidos y los títulos que habían funcionado siempre como escudos, el día podría aún doblegarse en la dirección que ellos habían decidido. Pero la cámara había grabado, y lo que graba una cámara no negocia. No se deja intimidar por apellidos. No baja la mirada cuando alguien eleva la voz. No olvida lo que vio, aunque quien lo vio prefiera que el mundo entero lo olvide. El hombre que nadie miraba sacó su teléfono con la misma quietud con que había dado el paso hacia la puerta. Sin apuro, sin teatralidad, con la seguridad tranquila de alguien que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien y que no necesita que el momento sea dramático para que sea real. Puso la grabación en el espacio que todos compartían. Y la sala de bodas, que olía a flores y a promesas y a todo lo que se celebra una sola vez en la vida, se llenó con el sonido de la verdad reproduciéndose sin permiso de nadie. Las caras cambiaron. Eso fue lo primero que la prometida notó. No los gritos que vinieron después, no las palabras que se dijeron con la boca pero que en realidad eran otra cosa, no el movimiento de los cuerpos, que intentaban salir de un cuarto que de repente se había vuelto demasiado pequeño para contener lo que había dentro. Lo primero que notó fueron las caras. Cómo se transforma una cara cuando lo que la sostenía desde adentro desaparece. Cómo el control que parecía permanente se muestra de repente por lo que siempre fue una construcción, una actuación sostenida durante demasiado tiempo. Los culpables no se ven poderosos cuando pierden su poder. Se ven pequeños. Se ven exactamente del tamaño que siempre fueron. La prometida lo miró, a cada uno, sin odio, sin el tipo de satisfacción que se confunde con la venganza, con algo más difícil de nombrar y más limpio que cualquiera de esas cosas, con la claridad que llega cuando uno deja de necesitar que los demás confirmen lo que uno ya sabe que es verdad. Había algo que nadie le había dicho nunca y que ella había tardado años en permitirse creer, que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que aguantar no es lo mismo que quedarse, que el silencio puede ser una forma de protegerse, pero que llega un momento en que el silencio comienza a proteger precisamente las cosas que la estaban dañando. Ese momento había llegado, no de la manera en que ella había imaginado, en las pocas veces se había permitido imaginar que llegaría. No limpio, no ordenado, no sin el peso del miedo todavía presente en algún lugar de su cuerpo, porque el cuerpo tarda más en olvidar que la mente, pero había llegado. El hijo pequeño de la criada se acercó a ella. Tenía una expresión que no era de victoria ni de orgullo. Era algo más sencillo. La expresión de alguien que hizo lo que había que hacer y que no necesita que nadie le diga que estuvo bien hacerlo porque ya lo sabe desde adentro. Le tendió la mano, no para estrecharla, solo para ofrecerla, como se ofrece algo cuando uno quiere decir sin palabras que está ahí. La prometida miró esa mano, miró al niño, y sintió que algo en ella, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía sin ese apriete, comenzaba a aflojarse. No de golpe, no como en los relatos que terminan en un instante que lo resuelve todo, sino lentamente, como afloja la tierra cuando llega la lluvia después de la sequía. Despacio y con la certeza de que esta vez el agua va a quedarse. Tomó la mano. La sala de bodas se fue vaciando de las personas equivocadas. Fue un proceso que no ocurrió en silencio, que tuvo sus momentos de ruido y de vergüenza, y de la incomodidad específica de quien sabe que ha sido visto en lo que es, y no puede devolverle al mundo la imagen que había construido. Pero ocurrió, y cuando terminó de ocurrir, lo que quedó en la sala no era el vacío, era espacio.
el tipo de espacio que solo existe cuando se han ido las cosas que lo ocupaban sin tener derecho a ello. La criada, que había estado de pie junto a la puerta, con las manos todavía manchadas de harina, se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. No le dijo nada. No necesitaba decirle nada. Hay cosas que se dicen mejor con el peso de una mano en el lugar correcto. El hombre que nadie miraba se quedó. No lo anunció. No pidió permiso para quedarse. Simplemente estaba ahí, como había estado siempre, presente de esa manera discreta que tiene la presencia de las personas que no necesitan ocupar el centro para ser reales. Y la prometida, que lo había visto quedarse, que había visto exactamente la clase de quietud con que había decidido quedarse, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio. No gratitud, aunque también estaban esas cosas. Algo anterior a esas cosas, algo que existe antes de que uno tenga palabras para nombrarlo. Confianza, no en él solamente, en la posibilidad de que existieran personas así. En la posibilidad de que el mundo pudiera contener, al mismo tiempo, a quienes habían intentado reducirla y a quienes se ponían de pie cuando eso ocurría. En la posibilidad, todavía frágil, todavía nueva, de que ella pudiera construir su vida en ese segundo tipo de persona y no en el primero. Afuera, el sol estaba bajando. Las flores blancas de la sala seguían oliendo. Las mesas todavía tenían los manteles impecables. Los vasos todavía estaban alineados con la precisión de quien había pasado horas asegurándose de que todo estuviera perfecto para un evento que ya no iba a ocurrir de la manera en que había sido planeado. Pero había algo que sí había ocurrido, algo que nadie había planeado. Una mujer había respirado. Por primera vez en muchos años, sin calcular el costo de esa respiración, sin medir cuánto espacio le estaba permitido tomar, sin prepararse para las consecuencias de existir en el lugar donde estaba. Había respirado como se respira cuando el aire finalmente es de uno. Y el hombre que nadie miraba, que ahora estaba junto a ella, sin que ninguno de los dos hubiera decidido exactamente cuándo eso había ocurrido, la miró de la manera en que la había mirado siempre. Sin el peso del juicio. Sin la expectativa de que ella fuera distinta a lo que era. Con la misma atención sencilla y constante que había tenido desde el principio, desde antes de que ella supiera que él existía, desde antes de que ella pudiera creer que esa clase de mirada podía estar dirigida hacia ella. El hijo pequeño de la criada soltó su mano eventualmente. Se fue a buscar a su madre, que lo esperaba junto a la puerta, y salieron juntos de la sala con ese tipo de dignidad que no tiene nada que ver con la ropa, ni con los apellidos, ni el lugar que a uno le han asignado en los espacios que otros construyen. La dignidad de los que hicieron lo correcto. La sala quedó casi vacía. Casi, porque ellos dos todavía estaban en ella. Y porque estaban en ella de una manera que ya no era la de antes, cuando cada uno ocupaba su lugar asignado, y nadie se salía de los límites que el resto del mundo había decidido que eran los correctos. No había certezas todavía. La prometida lo sabía. Sabía que lo que venía después no iba a ser sencillo, que había daños que reparar y silencios que romper, y una vida que reconstruir desde un lugar más honesto que cualquiera de los lugares desde los que había intentado construirla antes. Sabía que el alivio de esta tarde no resolvía todo lo que había que resolver. Pero también sabía esto, y era una cosa nueva, una cosa que se sentía todavía extraña en los bordes pero completamente cierta en el centro. Que ya no estaba sola en esa reconstrucción. Que había un testigo que no registraba para acusar, sino que se ponía de pie. Que había un niño que había dicho la verdad porque la verdad importaba más que el miedo. Que había una criada que había amado con las manos manchadas de harina y sin pedir nada a cambio. Y que ella, la prometida que había palideció cuando escuchó las palabras que nunca esperó escuchar, la mujer que había aprendido a hacer su cuerpo pequeño y su voz baja y su presencia discreta hasta casi desaparecer, era todavía, debajo de todo eso, alguien que merecía ocupar el espacio que siempre le había pertenecido.
Las flores blancas seguían oliendo, pero ahora olían distinto. Esta es la historia de lo que le ocurre a la verdad cuando alguien, finalmente, decide no mirar hacia otro lado. De lo que le ocurre al miedo cuando alguien lo nombra en voz alta en el lugar donde más duele. De lo que le ocurre a una mujer cuando deja de construir su vida alrededor de lo que otros decidieron que ella era y comienza, despacio, con torpeza, con toda la valentía que eso requiere, a construirla alrededor de lo que sabe que es cierta.